Lo que hagas en los primeros 15 minutos después de despertar va a determinar si hoy vas a ser una de las personas más felices de tu edad en todo el planeta o si vas a ser una más arrastrando el día como una carga pesada. Lee esa frase otra vez porque probablemente nadie te la había dicho así antes. Lo que hagas en los primeros 15 minutos después de despertar va a determinar si hoy vas a ser una de las personas más felices de tu edad en todo el planeta. No es tu pensión, no es tu salud, no es cuántos hijos te llaman, ni cuánto dinero tienes ahorrado. Es lo que haces con los primeros minutos de la mañana, antes de que el mundo entero empiece a exigirte algo. Y quiero que sepas algo antes de seguir. He pasado años estudiando qué hacen distinto las personas mayores de 60 años que envejecen felices, luminosas, con los ojos vivos, frente a las que envejecen apagadas, cansadas, esperando que el día simplemente termine. Y la diferencia no está en la genética, no está en el dinero, no está ni siquiera en la salud física, porque he conocido personas con el cuerpo dolorido que irradian una alegría que contagia. Y he conocido personas con salud perfecta que arrastran una tristeza que no saben ni nombrar. La diferencia está en 5 cosas muy concretas que hacen cada mañana, sin falta, casi como un ritual. Y antes de que termine este video, vas a conocer esas 5 cosas exactas, una por una. Y la mayoría te van a sorprender, porque no tienen absolutamente nada que ver con lo que la sociedad te ha hecho creer sobre envejecer bien. Y quizás en este momento estás pensando que la felicidad, después de los 60, depende de tener nietos cerca, de un chequeo médico perfecto, de una pensión generosa, de una pareja que te acompañe en cada paso. Y quiero decirte, con toda la honestidad que me permite haber visto tantos casos distintos, que he conocido personas que tienen absolutamente todo eso y viven profundamente infelices, apagadas, esperando que pase el tiempo. Y he conocido personas que no tienen casi nada de eso, que viven solas, con una pensión ajustada, sin nietos cerca, y que irradian una paz y una alegría que muy pocas personas de 20 años tienen. Así que sigue conmigo, porque en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué pasa esto y sobre todo vas a entender qué puedes empezar a hacer tú desde mañana mismo sin gastar un euro, sin necesitar el permiso de nadie. Pero antes, déjame contarte la historia de Fernando, porque creo que en algún punto de su historia te vas a reconocer tú o vas a reconocer a alguien que quieres. Fernando tenía 67 años. Había sido ingeniero durante casi 40 y se había jubilado 18 meses antes de que yo lo conociera. Cuando trabajaba, Fernando se levantaba a las 6:15 todos los días con un propósito clarísimo: revisar los planos, resolver un problema, llegar a una reunión. El día tenía forma, tenía sentido, tenía un para qué. Pero el día que se jubiló, ese para qué desapareció de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Fernando me contó que las primeras semanas fueron casi placenteras: dormir hasta tarde, no tener horarios, por fin descansar. Pero hacia el segundo mes empezó a notar algo extraño. Se despertaba a las 5:30 de la madrugada, mucho antes de lo que necesitaba, con una sensación de vacío en el pecho que no sabía explicar. Se quedaba en la cama mirando el techo, pensando en todo lo que ya no tenía que hacer. Y esa ausencia de obligaciones, que debería haber sido un alivio, se convirtió en una especie de abismo. Lo primero que hacía era coger el móvil, revisar las noticias, ver si algún hijo le había escrito, y casi siempre la respuesta era el silencio. Ese silencio matutino se le fue metiendo dentro como agua que se filtra despacio en una grieta. Su mujer me dijo una frase que se me quedó grabada. Me dijo: desde que se jubiló, Fernando se levanta como quien se rinde, no como quien empieza. Y esa frase, se levanta como quien se rinde, no como quien empieza, describe exactamente lo que le pasa a muchísimas personas después de los 60, tengan pareja o no, tengan trabajo o no, vivan solas o acompañadas. Aquí es donde quiero que prestes muchísima atención, porque lo que aprendí acompañando a Fernando y a decenas de personas como él es que la felicidad, después de los 60, no depende de las circunstancias externas, depende casi por completo de cómo se diseñan los primeros minutos del día. Y esto no es una opinión bonita, hay ciencia detrás. El cerebro humano, incluso pasados los 60, los 70, los 80 años, conserva algo que se llama neuroplasticidad, la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales
y de reorganizarse. Durante décadas se creyó que el cerebro adulto era fijo, que después de cierta edad ya no cambiaba. Y esa creencia ha hecho un daño enorme, porque ha convencido a millones de personas mayores de que ya no pueden cambiar sus hábitos, su estado de ánimo, su forma de vivir. Pero los estudios de neurociencia del envejecimiento de las últimas 2 décadas han demostrado justo lo contrario. El hipocampo, la región del cerebro relacionada con la memoria y con la regulación emocional, puede seguir generando nuevas neuronas incluso en edades avanzadas, especialmente cuando la persona mantiene ciertos hábitos de estimulación, movimiento y conexión social. Es decir, tu cerebro a los 60, a los 70, a los 80 años, todavía puede aprender a ser más feliz. No es una frase motivacional vacía, es biología. Y las primeras horas del día son, según varios estudios sobre ritmos circadianos y cortisol, la ventana en la que el cerebro es más receptivo para fijar un estado emocional que se mantiene durante el resto de la jornada. Así que vamos a lo importante. La primera cosa que hacen cada mañana las personas de más de 60 años, más felices del mundo, es despertarse sin pelear contra el despertar. Esto suena raro, así que déjame explicártelo. La mayoría de las personas, cuando abren los ojos, entran inmediatamente en modo de alerta, revisan el reloj, calculan lo que tienen que hacer, empiezan a preocuparse por el cuerpo, por un dolor, por una cita médica, por una noticia. Las personas mayores más felices, en cambio, se quedan un par de minutos quietas antes de levantarse, sin mirar el teléfono, respirando despacio, dejando que el cuerpo y la mente se reencuentren poco a poco con el día. No es pereza, es una forma de darle al sistema nervioso el tiempo que necesita para pasar del sueño a la vigilia sin sobresaltos. Quiero que lo hagas conmigo ahora mismo, aunque estés escuchando esto de camino a algún sitio o mientras haces otra cosa. Inhala despacio por la nariz, contando hasta 4. Retén el aire un segundo y suelta muy despacio por la boca contando hasta 6. Otra vez, inhala, retén y suelta muy despacio. Nota cómo, solamente con esa respiración, algo en tu pecho se afloja un poco. Eso que acabas de sentir es exactamente lo que buscan estas personas cada mañana antes de hacer cualquier otra cosa. Antes de coger el móvil, antes de levantarse de la cama, antes de pensar en la lista de tareas del día. Y aquí viene algo que casi nadie te cuenta, y que es justo el error que comete la inmensa mayoría de personas mayores de 60 años sin darse cuenta. El error es este: esperar a que la vida les dé una razón para levantarse en lugar de decidir esa razón ellas mismas. Cuando trabajabas o cuando criabas hijos pequeños, el mundo te daba el propósito automáticamente. Había una obligación que te levantaba de la cama. Pero cuando esa etapa termina, mucha gente se queda esperando pasivamente a que alguien o algo vuelva a darle ese propósito, una llamada, una visita, una noticia buena. Y esa espera pasiva es exactamente lo que convierte una mañana tranquila en una mañana vacía. Las personas más felices después de los 60 han entendido algo fundamental: que el propósito ya no viene de fuera, ahora lo tienen que construir ellas mismas, cada mañana, de forma consciente. Y eso nos lleva directamente a la segunda cosa que hacen sin falta. La segunda cosa es practicar una gratitud muy concreta, nada de frases vagas tipo hoy voy a estar agradecido, sino nombrar 3 cosas específicas, nada más despertar. No es una casualidad ni una moda. Hay estudios de psicología positiva que muestran que las personas mayores que practican gratitud específica por las mañanas tienen niveles más bajos de cortisol durante el resto del día y reportan mayor satisfacción vital que quienes no lo hacen. Y cuando digo específica me refiero a esto. No digas simplemente gracias por la vida. Di gracias porque mis piernas todavía me sostienen para caminar hasta la cocina. Gracias porque esta mañana el sol entra por esa ventana. Gracias porque anoche dormí, aunque fuera poco. Cuanto más concreto es el agradecimiento, más fuerte es el efecto en el cerebro, porque obliga a la mente a fijarse en detalles reales del presente, en lugar de quedarse flotando en preocupaciones abstractas sobre el futuro, arrepentimientos sobre el pasado. Quiero que ahora mismo pienses en una sola cosa muy concreta de esta mañana por la que puedas estar agradecido. Una sola.
No hace falta que sea grande. Puede ser el café que te estás tomando, puede ser una llamada que esperas, puede ser simplemente que hoy respiras sin dolor. Quédate ahí un instante con esa sensación, pero espera, porque lo que viene ahora es la parte que de verdad marca la diferencia entre una persona de 60 años que se apaga poco a poco y una que florece con el tiempo. Y para entenderlo, tengo que contarte la historia de Carmen. Carmen tenía 71 años, había enviudado hacía casi 3 y sus 2 hijos vivían en otras ciudades. Cuando la conocí, me dijo una frase que me atravesó, me dijo: me levanto cada mañana y no sé para quién estoy viva. Mi marido ya no está, mis hijos tienen su vida, y yo doy vueltas por la casa, como si fuera un fantasma esperando a que se acabe el día. Oh, Carmen no tenía ninguna enfermedad diagnosticada, tenía algo que quizás es todavía más difícil de nombrar, un despertar completamente vacío de sentido. Y lo que le propuse a Carmen, lo mismo que le voy a proponer a ti ahora, fue algo muy sencillo, pero que a ella al principio le costó muchísimo aceptar, moverse suavemente, nada más despertar, aunque solo fueran 5 minutos. Y esta es la tercera cosa que hacen las personas mayores más felices del mundo cada mañana: mover el cuerpo antes de sentarse a desayunar, antes de encender la televisión, antes de mirar el móvil. No hablo de ejercicio intenso, hablo de estiramientos suaves en la cama, de abrir las cortinas y dejar entrar la luz natural mientras el cuerpo despierta, de dar una vuelta corta por el pasillo o por el jardín si se puede. La razón biológica es fascinante. El movimiento suave por la mañana, combinado con la exposición a la luz natural, ayuda a regular el reloj circadiano, esa especie de reloj interno que controla el sueño, el estado de ánimo y hasta el sistema inmunológico. Cuando ese reloj está bien ajustado, el cuerpo produce mejor las sustancias que regulan el bienestar durante el día. Y cuando está desajustado, algo muy común después de la jubilación, cuando se pierden los horarios fijos, aparece ese cansancio difuso, esa tristeza sin causa aparente, esa sensación de estar siempre a medio camino entre dormido y despierto. A Carmen le costó al principio, me decía que le dolían las rodillas, que no tenía ganas, que para qué. Y yo le dije algo que quiero decirte a ti también: no tienes que tener ganas para empezar, solamente tienes que empezar y las ganas llegan después, casi nunca al revés. Las primeras 2 semanas, Carmen solo consiguió hacerlo 3 días de 7. La tercera semana ya eran 5 de 7. Y hacia la cuarta semana me contó algo que no esperaba. Me dijo que una mañana, mientras estiraba los brazos frente a la ventana abierta, sintió por primera vez en meses ganas de vivir el día. No de sobrevivirlo, de vivirlo. Y en ese mismo momento entendió algo que quiero que tú entiendas también ahora: que el cuerpo y el ánimo no son cosas separadas. Mover uno mueve al otro. Ahora bien, no te vayas todavía, porque las 2 cosas que faltan son, según todo lo que he observado, las más determinantes de todas, y son también las que casi nadie relaciona con la felicidad después de los 60. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque sé exactamente lo que muchas personas están pensando ahora mismo. Y prefiero decírtelo yo antes de que lo pienses tú y cierres el video. Quizás estás pensando: yo ya soy demasiado mayor para cambiar mis costumbres. Llevo 60, 70 años haciendo las cosas de una manera, y a estas alturas no voy a aprender a vivir de otra forma. Entiendo perfectamente ese pensamiento, y quiero decirte con total franqueza que es exactamente el pensamiento que mantiene atrapadas a la mayoría de las personas mayores infelices que he conocido. La ciencia es muy clara en esto: la edad por sí sola no determina la capacidad de cambio del cerebro. Lo que sí la determina es la creencia de que ya no se puede cambiar, porque esa creencia hace que la persona ni siquiera lo intente. Fernando tenía 67 años cuando empezó. Carmen tenía 71. Ninguno de los dos se consideraba especialmente disciplinado. Ninguno de los dos tenía experiencia previa con la meditación ni con la gratitud consciente. Simplemente decidieron probar durante unos días sin exigirse perfección. Y eso fue suficiente para que el cerebro empezara a cambiar. Así que, si tú también estás pensando que ya es tarde para ti, quédate, porque las 2 últimas cosas que quedan por contarte son precisamente las que más vidas han cambiado entre las personas que empezaron pensando exactamente lo mismo que tú estás pensando ahora. Ahora, la cuarta cosa que hacen las personas mayores más felices del mundo
cada mañana es buscar una conexión humana real, aunque sea pequeña, antes de que avance demasiado el día. No hablo de redes sociales, hablo de algo mucho más simple y mucho más poderoso, un mensaje de voz a un amigo, una llamada breve a un hijo o a un nieto, saludar de verdad al vecino, sentarse un rato en el banco de siempre, donde sabes que vas a cruzarte con alguien conocido. Hay algo que la ciencia lleva años confirmando y que muchas culturas antiguas ya sabían de forma intuitiva. La soledad crónica es tan dañina para la salud como fumar varios cigarrillos al día, y en cambio, mantener, aunque sea un contacto humano breve y genuino cada mañana, reduce de forma medible los marcadores de estrés en el cuerpo. Fernando, el ingeniero jubilado del que te hablé al principio, empezó a hacer algo muy sencillo después de aprender esto. Cada mañana, antes de las 9, llamaba a alguien distinto, un antiguo compañero de trabajo, un hermano, un vecino, solamente para preguntar cómo estaba, sin ninguna otra razón. Al principio se sentía incómodo, pensaba que estaba molestando, pero a las pocas semanas empezó a notar que esas llamadas se convertían en el momento más esperado de su día y que las personas al otro lado del teléfono también empezaban a esperar su llamada. Fernando había encontrado, sin saberlo, uno de los antídotos más potentes contra el vacío que sintió cuando se jubiló, y ese antídoto no costaba dinero, no requería salud perfecta, solamente requería decidirse a marcar un número. Y llegamos a la quinta cosa, la que, si tuviera que elegir solo una de las 5, sería esta. Las personas mayores más felices del mundo se dan a sí mismas, cada mañana, una razón concreta y pequeña para vivir ese día en particular. No hablo de un gran propósito de vida, ni de una misión grandiosa. Hablo de algo mucho más humilde y mucho más eficaz. Y elegir cada mañana una sola cosa concreta que hacer, aunque sea diminuta, y dedicarle ese día. Puede ser terminar de leer un capítulo de un libro. Puede ser llamar a esa persona con la que quedaste algo pendiente. Puede ser aprender una palabra nueva en otro idioma. Puede ser regar las plantas con más cariño de lo habitual. Puede ser escribir una carta a un nieto. Investigadores que han estudiado las comunidades donde las personas viven más años y más felices, esas zonas del mundo que se conocen como zonas azules, han encontrado un factor que se repite una y otra vez. Las personas mayores en esas comunidades tienen lo que en japonés se llama un ikigai, una razón para levantarse cada mañana. Y lo interesante es que ese ikigai no tiene que ser algo enorme. Puede ser tan sencillo como cuidar del huerto o enseñar a los nietos una receta. Lo que importa no es el tamaño del propósito, es la existencia de un propósito, por pequeño que sea, elegido de forma consciente cada mañana. Carmen empezó a hacer esto con un cuaderno pequeño que dejaba en la mesilla de noche. Cada mañana, después de la respiración, después de la gratitud, después de moverse un poco, escribía una sola frase: hoy voy a, y completaba la frase con algo concreto. Hoy voy a terminar el jersey que estoy tejiendo para mi nieta. Hoy voy a llamar a mi amiga Pilar, que hace tiempo no sé de ella. Hoy voy a caminar hasta la plaza y sentarme un rato al sol. 4 meses después me escribió una carta a mano, con letra cuidada, contándome que ya había llenado 2 cuadernos enteros y que su hija, la más escéptica de las dos, le había dicho una noche por teléfono: mamá, no sé qué has cambiado, pero suenas distinta, suenas más viva que en años. Y Carmen terminaba la carta con una frase que se me quedó para siempre: ahora sé para quién estoy viva. Estoy viva para mí misma. Y eso, después de tantos años cuidando de los demás, es un regalo que no sabía que merecía. Quiero que entiendas algo antes de seguir, porque es justo el motivo por el que muchísima gente empieza estas 5 cosas con entusiasmo y las abandona a las 2 semanas. El cerebro necesita repetición constante para que un hábito nuevo se convierta en algo automático, no unos cuantos días sueltos cuando te acuerdas, sino todos los días, durante varias semanas seguidas. La primera semana vas a fallar, es casi seguro. Vas a coger el móvil por costumbre antes de respirar. Vas a olvidarte de la gratitud y está bien, no te castigues por eso. Simplemente vuelve a intentarlo al día siguiente. La segunda semana ya lo vas a conseguir más días que no. Hacia la tercera o cuarta semana vas a empezar a notar algo distinto en tu estado de ánimo general, una sensación de calma que antes no tenías, aunque no dure todo el día todavía. Hacia la quinta semana es normal que aparezca cierto aburrimiento. La novedad ya se ha ido
y la recompensa todavía no se siente completa. Y es exactamente en ese punto donde la mayoría de las personas abandona, justo antes de llegar a la parte buena. Así que, si llegas a esa semana y sientes ganas de dejarlo, quiero que recuerdes esta frase: estás más cerca de lo que crees. Hacia la sexta semana, las personas que te rodean van a empezar a decirte que te ven distinto, más tranquilo, más presente, con otra luz en la mirada. Hacia la séptima semana notarás que las cosas que antes te alteraban, una discusión, una mala noticia, un dolor en el cuerpo, te siguen afectando, pero de otra manera, con menos intensidad y con más capacidad de recuperación. Y hacia la octava semana, si has sido constante, vas a ser, desde el punto de vista neurológico, una persona distinta a la que eras hoy, más parecida, curiosamente, a la persona que eras antes de que la vida te enseñara a vivir con miedo o con resignación. Da igual si vives solo o acompañado, da igual si tu pensión es generosa o si cada mes tienes que ajustar cada gasto. Da igual si tu cuerpo todavía responde con fuerza o si ya te cuesta levantarte de una silla. Da igual si tienes 60 años recién cumplidos o si ya pasaste de los 80. Estas 5 cosas: respirar sin prisa antes de levantarte, agradecer algo concreto, mover el cuerpo aunque sea unos minutos, buscar una conexión humana real y darte una razón pequeña y concreta para ese día, no dependen de tus circunstancias, dependen únicamente de tu decisión de hacerlas. Y esa es, quizás, la noticia más hermosa de todo este video: que la felicidad, después de los 60, no es un premio que se gana con suerte, ni un privilegio reservado a quien tuvo una vida fácil. Es una habilidad que se entrena cada mañana, como quien entrena un músculo, con constancia y con paciencia. Nuestra cultura nos ha vendido una idea muy dañina sobre lo que significa envejecer. Nos ha hecho creer que después de los 60, la vida entra en una especie de cuenta regresiva silenciosa, que lo mejor ya pasó, que ahora toca esperar, cuidar la salud lo mejor posible y no pedir demasiado. Y esa idea, repetida durante años en anuncios, en conversaciones, en la mirada compasiva de quienes son más jóvenes, se termina metiendo dentro sin que nos demos cuenta, hasta convertirse en una profecía que se cumple sola. Pero las personas mayores más felices del mundo, esas que envejecen con los ojos brillantes, con curiosidad intacta, con ganas reales de que llegue el día siguiente, han decidido en algún momento no creerse esa historia. Han decidido que los primeros minutos de cada mañana les pertenecen a ellas, y no a las noticias, no a las preocupaciones heredadas, no a la resignación que la sociedad espera de alguien de su edad. Y esa decisión, tomada cada mañana, minuto a minuto, es en realidad un acto de rebeldía silenciosa contra una idea equivocada de lo que significa hacerse mayor. Así que mañana, cuando abras los ojos, antes incluso de que tu mano busque el teléfono por costumbre, quédate un instante quieto. Respira despacio como hemos hecho hace un momento. Piensa en una sola cosa concreta por la que estás agradecido hoy. Mueve un poco el cuerpo, aunque solo sean los brazos y el cuello, mientras sigues en la cama. Piensa en una persona a la que puedas escribir o llamar antes de las 10 de la mañana y elige una sola cosa pequeña que quieras hacer hoy, solo por ti. Esas 5 cosas hechas con constancia son exactamente las que separan a una persona de 60, 70 u 80 años que se apaga poco a poco, de una que sigue floreciendo, sorprendiendo a los que la rodean y disfrutando de una vida que, contra todo lo que nos han contado, puede ser de las mejores etapas de toda una vida. Si te ha servido este video, suscríbete al canal porque cada semana comparto una historia nueva y una forma nueva de cuidar tu bienestar en esta etapa de la vida. Y si conoces a alguien, un padre, una madre, un abuelo, una tía, alguien que lleva tiempo levantándose sin ganas, sin saber muy bien para qué, compárteselo. A veces, un video que llega en el momento justo cambia por completo la forma en que alguien vive los años que le quedan por delante. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 5 cosas vas a empezar a practicar mañana mismo. Me encantaría leerte y saber cómo te va con el paso de las semanas. Antes de despedirme, déjame resumirte estas 5 cosas una última vez, muy despacio, para que se te queden grabadas de verdad. Primero, despertar sin prisa, respirando, sin coger el móvil como primer gesto del día. Segundo, agradecer algo muy concreto, no una idea vaga, sino un detalle real de esa mañana.
Tercero, mover el cuerpo, aunque sean solo unos minutos, dejando entrar la luz natural. Cuarto, buscar una conexión humana genuina antes de que avance demasiado el día. Una llamada, un mensaje, una mirada de verdad. Y quinto, darte a ti mismo una razón pequeña y concreta para vivir ese día en particular. 5 cosas, 15 o 20 minutos, ningún gasto, ninguna condición física especial. Solo la decisión de empezar mañana mismo. Y antes de cerrar, quédate un momento más conmigo. Piensa en la persona que fuiste hace 30 o 40 años. Con toda esa energía, esa curiosidad, esas ganas de vivir, esa persona sigue estando ahí dentro de ti. No se ha ido a ningún sitio. Solo ha estado esperando que le vuelvas a dar los primeros minutos de cada mañana. Dáselos a partir de mañana. Respira hondo una última vez conmigo, muy despacio. Y al soltar el aire, nota cómo algo en tu interior ya empieza a acomodarse a esta idea nueva. Porque no son los años los que apagan a una persona, es el olvido de sí misma. Y tú, hoy, acabas de recordarlo. Nos vemos en el próximo video y ojalá sea mañana mismo cuando empieces.